Platón inventó el diálogo como literatura, como un tipo particular de dialéctica escrita, de retórica escrita, que presenta en un cuadro narrativo los contenidos de discusiones imaginarias a un público indiferenciado. El propio Platón llamó a este nuevo género literario con el nombre de filosofía. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy vamos a concluir al fin con el repaso a nuestro libro El nacimiento de la filosofía de Giorgio Colli. Hemos venido recorriendo el camino cultural que vivió Grecia, pasando de una época arcaica, una época de los sabios, cómo aparecieron elementos como los enigmas, como la dialéctica, como la retórica, y cómo estas pequeñas transformaciones o estos fenómenos fueron poco a poco dando paso al surgimiento de la filosofía. Este último capítulo tiene por nombre Filosofía como literatura, y justamente Colli comienza hablando de este recorrido que hemos vivido. Nos dice: a través de las transformaciones culturales de las que hemos hablado, entrelazamiento de la esfera retórica con la dialéctica, y cómo se va generalizando la escritura, que es algo que veíamos en el último video. Dice: a partir de esto, pues llegamos al momento en el que puede surgir la filosofía. Recordemos que la escritura no era algo propio de los sabios, que la dialéctica era algo oral, que este enfrentamiento entre dos sabios que dio paso a la dialéctica, este fenómeno adivinación que daba paso a la sabiduría, pues eran cuestiones puramente orales. Sin embargo, ya con con el afianzamiento, por decirlo de un modo, con la escritura cada vez más afianzada en el mundo griego, pues se da paso a la filosofía. Platón es el responsable de este nuevo género literario, de este nuevo género escrito que va a tener por nombre filosofía. Nos dice Colli: ¿por qué la escritura fue tan fundamental? Porque se pierde, como habíamos dicho, este cara a cara, pues todo este delivery que tenía pues un enfrentamiento dialéctico, argumentativo, o incluso el enfrentamiento retórico, ¿no? El estar memorizando todo el discurso, como en el caso, por ejemplo, de Gorgias o de Protágoras, que eran sofistas, y ya cuando pues declamaban su discurso, lo tenían de memoria y se daba toda esta interacción con el público, moviendo los sentimientos, las emociones, y en ciertos casos la razón, este logos, pues se pierde. En la discusión dialéctica, no solo las abstracciones, sino las propias palabras de un logos auténtico aluden a vicisitudes del espíritu, a las emociones, que se capta solo con la participación en ella, es decir, solo el público que está espectador, que está viendo cómo el orador, el retor, está pues jugando en el escenario, por decirlo de un modo, o con el auditorio. Dice: solo él pues capta estas abstracciones, este modo en el que se está moviendo el espíritu. Es una mezcolanza que no se puede dividir. En cambio, en el escrito, la interioridad se pierde. Se habla a un público indiferenciado. Y en lo que nos dice, este gran acontecimiento, la escritura, pues da paso a lo que tenemos actualmente como filosofía, o bueno, no actualmente, porque veremos que después de Platón, pues surge o se llevan a cabo una serie de transformaciones, pero la escritura en el mundo griego da paso a la filosofía, y como decíamos al inicio, Platón inventa este juego literario, este diálogo,
como algo escrito, como retórica, como dialéctica escrita, que pues se presenta a un público indiferenciado. Y nos dice, después de Platón, pues esto va a seguir llamándose filosofía. ¿Por qué? Porque los que siguen a Platón, a Aristóteles y toda la tradición, se llaman a esta exposición escrita de temas abstractos y racionales filosofía. Y sí, bueno, se va ampliando cada vez más con tintes morales, con tintes políticos, pero dice lo que nos llega a nuestros días, pues se llama así, se llama filosofía. Dice, hasta el punto que hoy, cuando se investiga el origen de la filosofía, resulta extraordinariamente difícil imaginar las condiciones preliterarias del pensamiento. Es decir, para nosotros, personas del siglo XXI, cuando hablamos de la filosofía y queremos encontrar su origen, como lo está haciendo Colli, pues nos resulta difícil imaginarnos cómo era el mundo antes de la escritura, que es todo el trabajo que ha hecho Colli a lo largo de estos capítulos. Sin embargo, Platón es el que posibilita estos intentos de reconstrucción que ha llevado a cabo Colli y otros investigadores. ¿Por qué? Porque Platón llama filosofía a su literatura. Se le está contraponiendo a una Sofía anterior. Como habíamos dicho al inicio de este libro, al inicio de esta serie de videos, la filosofía, este amor a la sabiduría, es un amor, una añoranza a algo que se tuvo y se perdió. No es una añoranza a un ideal, al ay, ojalá y algún día sea sabio, ojalá y el hombre pueda ser sabio, como decían los ilustrados, ¿no? Vamos progresando. No, Platón dice, la filosofía, este amor a la sabiduría, es el amor a esa sabiduría perdida, a esa época de los sabios. Sobre eso, dice Colli, no hay duda. En varias ocasiones Platón designa la época de Heráclito, de Parménides, de Empédocles como la era de los sabios, frente a la cual él se presenta a sí mismo como un filósofo, como un amante a la sabiduría. Y a partir de este punto, Colli comienza a cuestionarse el papel de la escritura a través del propio Platón. Va a tomar en cuenta por lo menos dos pasajes de Platón. El primero aparece al final del Fedro, cuando se narra pues la invención de la escritura por parte del dios egipcio Teut, y cómo este dios y cómo en este pasaje pues se ve que la escritura no es tan beneficiosa para el hombre en cuanto puede provocar la pérdida de la memoria, ¿no? Es decir, ya no se va a preocupar el hombre por memorizar, por guardar en su interior esta sabiduría, sino lo pone por escrito. Platón veía ahí un peligro, ¿no? Nos dice, la escritura tiene la capacidad de producir algo sólido. Cuando se le va a estar interrogando a un escrito, siempre nos va a decir lo mismo. Platón es lo que decía, se pierde ese uno a uno con el sabio, esa posibilidad de desarrollar más el logos, y hasta ahí se queda. Lo que dice Colli una vez, lo dice Colli todas las veces que leamos el nacimiento de la filosofía. Aunque actualmente, pues, decimos de forma hermenéutica, que no es el caso, ¿no? Que cada que nos acercamos a un texto, pues nos puede decir diversas cosas dependiendo de el bagaje que tengamos, la forma en la que se está leyendo, etcétera. Pero Platón nos decía esto. Es peligroso, ¿por qué? Porque no se puede transmitir más que lo que está dicho de forma dura. No hay forma de que el escrito nos diga más cosas una vez que se ha escrito. Y sobre esta pérdida de la memoria, híjole, estaba pensando hace poco que muchas veces tenemos este mismo tabú, este mismo prejuicio ahora a los medios electrónicos, ¿no? Así como Platón veía
que era peligroso para la memoria, para la sabiduría, la escritura, pues nosotros lo vemos con las tablets, los teléfonos, los apuntes digitales. Entonces habrá por ahí que matizar un poquito al buen Platón, pero al menos en su contexto él decía, cuidado con la escritura, ¿no? Y nos puede parecer esto irónico porque tenemos muchos diálogos de Platón, ¿no se ve? Ahí al fondo hay varios de los diálogos de Platón. Pues para clarificar un poco esto, pues nos dice Colli, citando ahora un pasaje de la séptima carta de Platón, de la carta 7 de Platón, y ya lo sabemos, por esa carta nombré así al canal. Pues ahí Platón se queja de que Dionisio II trata de publicar o poner por escrito todo lo que ha aprendido de Platón, ¿no? Su sistema filosófico. Y él dice, pues esto no debe ser así. Por eso precisamente, dice Platón, cualquier persona seria se guarda de escribir sobre cosas serias para exponerlas a la malevolencia y a la incomprensión de los hombres. En una palabra, después de lo que hemos dicho, cuando vemos obras escritas de alguien, ya sea las leyes de un legislador, ya sea escritos de cualquier otro género, debemos sacar la conclusión de que esas cosas escritas no eran para el autor la cosa más seria. Y si este va verdaderamente en serio, pues dice, no debía de haber puesto esto por escrito. Entonces, de aquí lo veremos mucho más adelante cuando en algún momento tratemos a Platón puntualmente en el canal, pues sale la teoría de que Platón tenía una teoría secreta, una doctrina secreta, se le suele llamar ágrafa dogmática, es decir, la doctrina no escrita, literalmente, en el cual pues toma cohesión todo lo que escribió en los diálogos, ¿no? Pero que por algo no lo puso por escrito, porque para él que todavía añoraba la sabiduría, pues el poner esto por escrito era una aberración. Colli sigue por ahí hablando ahora de Sócrates, que nos dice Sócrates era el último remanente de los sabios. Por eso no debe extrañarnos que Sócrates no haya puesto nada por escrito. Y Platón, como fiel discípulo de Sócrates, pues tenía esta añoranza por la filosofía. Sin embargo, en Platón tenía esa vena artística por mucho que le pesara. Recordemos que él en algún momento fue cercano a las artes, cercano a la poesía, cercano a pues a la tragedia hasta cierto modo. Entonces pues tenía toda esta vena artística y tenía toda esta vena política. En la séptima carta pues nos habla también de estos intentos políticos. Durante mucho tiempo se estuvo ahí pues diciendo si era o no auténtica la séptima carta. Actualmente se le considera que sí, pero pues eso. El instinto dramático de Platón, nos dice Colli, le hace atravesar como personajes con los que de vez en cuando se identifica muchas intuiciones, pero al final del día pues son también personajes con los que guarda cierta distancia. La filosofía surge de una disposición retórica, acompañada de un adiestramiento dialéctico, de un estilo agonístico incierto sobre la dirección que tomar, de la primera aparición de una fractura interior del hombre del pensamiento y en el que se insinúa una ambición veleidosa al poder mundano. Este talento artístico de alto nivel que se descarga, desviándose tumultuoso y arrogante hacia la invención de un nuevo género literario. Es decir, solo Platón fue capaz de crear la filosofía, porque conjugó retórica, conjugó dialéctica, conjugó este impulso agonístico del hombre con su ambición política, con su vena poética, dramática. Solo Platón fue capaz de hacer esto. Y nos dice por ahí, hubo otro intento, por así decirlo, de filosofía, que fue Isócrates, que también llamó filosofía a su género literario. Dice, sin embargo, pues Platón es quien triunfó al tal punto que
todos reconocemos actualmente a Platón como uno de los filósofos más grandes. Así nació la filosofía, nos dice Colli, criatura demasiado compleja, inmediata, como para contener dentro de sí nuevas posibilidades de vida ascendente. La filosofía nace como este monstruo agonizante, como este monstruo que le faltaba impulso vital. Y tal fue así que después de Platón, Aristóteles lo pone ya mucho más cuadrado, mucho más rígido, un discurso ya completamente lógico. Dice entonces, la emocionalidad dialéctica y retórica que todavía vibraba en Platón estaba destinada a agotarse en un breve periodo de tiempo, a sedimentarse y cristalizarse en un espíritu sistemático. La filosofía nació para morir, o la filosofía nació agonizante, si podemos decirlo de un modo. Y bueno, hemos llegado así al final de este libro. Colli termina diciendo que pues justamente abandona este escrito en el momento en el que la filosofía nace, porque su intención era justamente ver qué había provocado este nacimiento, ¿no? Dice, lo que nos interesaba sugerir es que lo que precede a la filosofía, el tronco para el que la tradición usa el nombre de la sabiduría y del que sale este vástago profano atrofiado, pues es para nosotros, remotísimos descendientes, más vital que la propia filosofía. Es decir, la sabiduría tenía un impulso vital más grande, más conectado a los dioses, más, con más movilidad que la filosofía como algo escrito. Y por eso me interesó a mí tocar este tema, porque creo que es importante tomar en cuenta esto. Vemos como descendientes de la modernidad la filosofía o la racionalidad que ahora la encarna la ciencia como el culmen, ¿no? Como aquello que nos va a llevar a progresar, como aquello que nos hace humanos, que hay algo de cierto, sí, pero esos impulsos vitales, carnales, emotivos, que estaban en la sabiduría, no se deben de perder. Platón crea la filosofía como ese amor a lo remoto, y aquí me voy a parecer un poquito a Gabriel Marcel, este filósofo existencialista francés, que nos dice que a su parecer la filosofía está coqueteando mucho actualmente. Bueno, él escribía hace 40 años que la filosofía estaba coqueteando mucho con la religión y que eso estaba bien. Debía volver a ese cauce religioso. Y a mí me parece que sí, que la filosofía debe volver a explorar estos caminos hacia la religiosidad, hacia algo más vital, por así decirlo. Y no con esto quiero decir que, por ejemplo, la filosofía analítica que está actualmente en boga, pues sea mala, no. Pero la filosofía no debe olvidar ese otro camino que le dio ese impulso, ¿no? Eh, no sé, estoy pensando ahorita en cuanto a una mezcla con la política, la filosofía de la liberación, con una mezcla hacia estos orígenes, hacia este contacto con lo natural, quizá con lo divino, si podemos llamarlo un poco, a filosofías no occidentales, a algunas ramas tal vez de la bioética. Y pues eso, creo que mi interés era sí marcar ese origen mítico, ese origen hasta cierto punto místico que llegó a tener la filosofía, pero también marcar estas perspectivas que nos llevan a regresar o a explorar nuevas directrices, ¿no? Por el momento sería todo. Hemos finalizado y me parece que de buena manera de revisar este libro. Seguiremos por ahí explorando algunos otros textos referentes al inicio de la filosofía y pasaremos propiamente ya a estudiar después de ello a los sofistas y a los filósofos. Pero por ahora terminamos con Colli y pues eso. Eh, Animémonos a explorar estas otras ramas de la filosofía que quizá nos
acerquen más a su origen y la revitalicen. Sería todo. Sean felices, sean virtuosos, si es que no sea la misma cosa. Adiós.